Hoy estamos acá con mi amigo Daniel. Daniel tiene una historia muy interesante. Daniel, por favor, háblanos un poco de tu historia y de dónde eres. Ok, buenos días, gracias por tenerme. Mi nombre es Daniel y de dónde soy, nací en Venezuela. Me crié en Venezuela por los primeros 14 años de mi vida. Mis padres, mi mamá es trinitaria y mi papá es francés. Ellos viven en Venezuela o vivían en Venezuela cuando yo nací, el momento que yo nací. Y es una mezcla un poco difícil porque me he mudado de muchos sitios creciendo. He vivido en Brasil, he tenido la oportunidad de visitar varios sitios y ahora vivo en Trinidad y Tobago por mi trabajo y por mi carrera, que es bastante interesante y lo disfruto mucho de hecho. Y yo sé que tienes una pasión, igual que yo, o quizás aún más, porque trabajas fuertemente con idiomas y con personas de diferentes culturas, etcétera. Em, pero ¿de dónde nació esta pasión que tienes por los idiomas? Sí, por contexto, hablo 4 idiomas fluidamente, estoy tratando de aprender dos más, pero es un poco difícil. Y esta pasión nace de la idea de que mudarme tanto de tantos sitios me enseñó que lo que más te va a ayudar a adaptarte al nuevo sitio es poder comunicarte, no tener que usar un intérprete. Y pienso, si puedo aprender, voy a tratar lo mejor que pueda para aprender. Y todo empezó, crecí hablando inglés y español, aprendí inglés cuando tenía 3 años, aprendí español desde que nací, agarré portugués un poco más temprano en la vida, alrededor de los 7 años, y pensé, bueno, si he aprendido tres, ¿cuánto más puedo aprender y dónde me pueden llevar? Y siempre ha sido muy interesante que donde sea que he vivido, por poderme comunicar, automáticamente te tratan mucho más como que fueras parte de su cultura. Ya no te sientes tan, oh, me acabo de mudar, no soy parte de esta cultura, no conozco cómo funcionan las cosas. Y mi pasión de verdad empieza de la idea de darme cuenta, ok, si puedo integrarme a esta cultura, ¿cuántas culturas más puedo integrarme por el lenguaje? ¿Cuántos sitios más puedo ver? ¿Cuántos sitios nuevos puedo conocer? Y sí, mi primera pasión es el lenguaje, pero mi segunda pasión es el derecho. Yo estudio Derecho en Inglaterra, pero vivo en Trinidad y Tobago, y siento que no hay muchos abogados que sean multilingües o políglotas, o sea, en realidad no hay muchos, y es algo que me interesa mucho también eso. Sí, yo puedo decir, por cierto, que no hay muchas personas profesionales en Trinidad y Tobago en el ámbito de los idiomas, especialmente alguien especializado, ¿no? En derecho o de cosas médicas, pues en tu caso en derecho. Entonces me parece una gran cosa que has estudiado esta mezcla de cosas profesionales, ¿no? Has mencionado que hablas 4 idiomas. Eh, ¿Cuáles son los 4 idiomas que hablas? Inglés, español, portugués. Ah, Se debatiría, hablo alemán, pero suena un poco feo de verdad. Y he tratado de aprender mandarín desde que tengo 12 y de verdad no he podido aún. Lo entiendo bastante, pero hablarlo se me dificulta, porque es el primer idioma con caracteres no romanos y se me hace un poco difícil leerlo. Y no quiero aprender solamente a hablarlo sin poderlo leer y escribir. Ah, Sí. ok. Y siempre me parece muy fascinante, ¿no? Las personas que hablan más que 2 idiomas. Muy interesante. Yo sé que no es nada fácil aprender idiomas y tengo mucho respeto para las personas que han aprendido más que 2. En tu caso, 4 idiomas, ¿no? Me parece Sí, muy fascinante. Em, muchas gracias. pero, Pero ajá, ujú. pero ¿tienes Ah, muchas oportunidades para practicar estos idiomas? no, ok. En Trinidad como tal no he tenido tanto, ya que mi día a día es en inglés, realísticamente. Mi trabajo es en inglés. Muchas veces hablo español, por cierto, por algunos de nuestros clientes que solamente hablan español. Pero el portugués, por ejemplo,
Nada más lo practico con personas que sé que son de Brasil, que viven acá, y he conseguido muy pocos portugueses acá. Y bueno, el alemán es prácticamente obsoleto. En Trinidad, la única persona con la que lo he practicado ha sido el esposo de una amiga que es alemán y ellos ya ni siquiera viven aquí, vivieron acá por muy poco tiempo. Recién había tenido una entrevista con una persona muy interesante, con Jenica Myers, creo que la conoces, y estábamos hablando del ámbito de la interpretación. Tú lo haces también, trabajas en este campo también. ¿Qué tan desarrollado o no es este campo de trabajo en Trinidad y Tobago? Y cómo lo podemos mejorar? Ok, esa pregunta es muy interesante, de hecho. En cuanto al desarrollo del campo, realísticamente es un poco bajo. La razón por la que digo esto es porque aunque tengamos intérpretes como yo, como Jenica, como otros intérpretes que conozco, que estudiamos, nos preparamos, hablamos los idiomas fluidamente, tenemos nuestros certificados, no existe una sola entidad u organización que nos dé una licencia para ser intérpretes. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Londres, no es que no pueda ser un intérprete, pero para yo poder ser intérprete ya tuve que hacer un curso específicamente que todos tenemos que hacer allá. Y no fue solamente un curso, también tuve que tener horas de práctica y me dieron una licencia y de hecho, esa licencia no es una sola categoría de intérprete. De hecho, varía varias veces. Hay intérpretes legales, hay intérpretes para servicios públicos, hay intérpretes para servicios médicos. Y en Trinidad no tenemos nada que nos regule qué tipo de intérprete eres. Simplemente sabes que hablas el idioma. La gente a veces no estudia, sino que simplemente lo habla. Y al hablar el idioma, asumen que inmediatamente pueden ser intérpretes, que es una buena idea, pero no es exactamente el proceso, porque, por ejemplo, yo solo interpreto de inglés a español e inglés por la línea de trabajo que hago. Pero para poder interpretar no fue nada más aprender idiomas, fue también prepararme en cursos, fue también tener horas prácticas, también tener certificados de interpretación, traducción e interpretación simultánea, que son muy diferentes todas estas áreas. Por Y haber mudado con una edad, con poca edad a Trinidad y Tobago, ¿no? Como niño, tienes esta vida mitad venezolana, mitad trinitaria. ¿Cuál oh, no, país I'm Trini, full blood. totalmente? Para explicarte, Ajá. ¿qué ocurre? Es muy divertido algo que yo creciendo, son lo que algunas personas llaman mix o de ambas culturas o mezclado, que es un término que no necesariamente disfruto usar en español. ¿Y qué ocurre? Creciendo en Venezuela siempre fue, suenas venezolano, te ves de cierta manera, pero la comida que comes, las cosas que haces, las maneras en que tu casa se escuchan los idiomas, siempre se dieron cuenta que era, ok, eres venezolano, pero también se nota que tus padres no lo son. Y era muy gracioso siempre, era como que, pero ¿dónde es tu mamá? Pero tu mamá de verdad habla español, ella sí, se lo prometo, sí habla español. No parece que lo hiciera, pero lo hace. Y en Trinidad, cuando me mudo, ellos me preguntan, ok, si vemos que eres Trini también, pero ¿de dónde son tus papás? ¿Hablas el idioma? Ellos pueden hablar el idioma. Y sí, afortunadamente lo hacemos o lo hacíamos como tal, pero se diría sería como mitad y mitad verdaderamente. Ujú. Es muy gracioso porque mucha gente en mi posición, que son venezolanos naturalizados en Trinidad, trinitarios naturalizados en Venezuela, siempre tienen esa idea de que, no, bueno, soy más de allá que de acá, o soy más de acá de allá. Y yo pienso, o sea, la mejor manera es Trinidad, de verdad, es completamente mitad y mitad. Hay cosas que me encantan de la cultura venezolana y cosas que no tanto. Hay cosas que me fascinan de la cultura de Trinidad y Tobago y hay otras que absolutamente no me gustan para nada. Y sí, diría que soy 50-50 y no me da pena. Yo siempre he sido muy orgulloso. De hecho, cuando
empecé a estudiar afuera de Trinidad y Tobago, también me sentía muy orgulloso de decirle a mis amigos de quién soy, de cómo crecí, de cómo ha sido mi vida. Pero si tienes que elegir, Daniel, si tienes que elegir dónde vivir por el resto de tu vida, Venezuela o Trinidad y Tobago. Uf. ¿Y por Ah, qué? creo que sería Trinidad. La razón es porque más allá de mi carrera, mi vida adulta está acá. Mi vida de adulto está acá. Los últimos 12 casi 14 13 años de mi vida he estado en este país. Y de hecho, olvidé esa última respuesta. No, pues de verdad no puedo elegir, pero si me obligaran a elegir, sería Venezuela, pero me escaparía cada mes a Trinidad. Ah, ok. Elegiría Venezuela, pero me escaparía mensualmente o semanalmente a Trinidad y Tobago, porque realmente es un sitio que no quiero como dejar ir realísticamente. Es un sitio que me ha brindado millones de oportunidades y la mayoría de mi vida está acá, de hecho. ¿Cuáles son las Mm. diferencias entre las dos culturas? ¿Cuáles son las diferencias mayores, los más contundentes en términos de la cultura, también Ujú. en términos de cosas como la comida, por ejemplo? Es muy interesante que la gente piensa que la comida es muy diferente, que hasta cierto nivel sí lo es, porque ¿qué ocurre? Trinidad y Tobago tiene mezclas mucho más, con raíces mucho más en sitios donde las personas que son vienen. Por ejemplo, tenemos cocina afrocaribeña, afrohindú o indocaribeña como tal, que son diferentes platillos. En Venezuela sí tenemos ciertas raíces afrocaribeñas, indocaribeñas, de otros sitios, pero nuestra gastronomía está un poquito más venezolizada o transformada a Venezuela que en Trinidad, que han tratado de mantener un poco más de cómo son las raíces, cómo saben las cosas, los sabores. Obviamente la comida en Trinidad es 1000 veces más picante, millones de veces más picante. Sabe, no le digas esto a nadie, pero hay ciertas cosas que Trinidad y Tobago le lleva una morena en Venezuela en cuanto a comida. No todo, pero hay ciertas cositas que tú dices, wow, de verdad sabe mejor. Y otra diferencia que es muy, muy gigante es el sentido de comunidad como tal. Por ejemplo, en Trinidad, por ser una isla un poco más pequeña, tenemos un poquito más de sentimiento hacia que todos somos uno, como que todos juntos logramos, juntos alcanzamos, juntos prosperamos, like together we aspire, together we achieve. Pero en Venezuela somos un poco más individualistas, aunque obviamente hay comunidades más pequeñas, siempre es como un sitio un poco más grande, es como que tú te vales por ti mismo y sí, tenemos el calor humano, nos cuidamos entre todos, pero realmente en Trinidad tienes el sentido más de cultura en el cual no solo conoces a tus vecinos, sino que vas a sus casas, comes con ellos, te invitan a sus fiestas. En Trinidad tendemos a ser un poco más educados, siempre decimos buenos días, en todos lados que vayamos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? En Venezuela sí tenemos modales, pero tú nunca vas a ver una persona montándose en un autobús diciendo buenos días. Y si Wow. los hay, son muy, muy pocos. Wow, eso es Sí. tan interesante porque y, pues nunca he vivido en un país de América Latina, pero siempre pensaba que era casi lo mismo, ¿no? Que la cultura latina era igual de cálida, ¿no? Con las personas, por ejemplo, diciendo buenos días en los autobuses o y cosas así, ¿no? Interesante que dices que es un poco diferente, no totalmente, porque sí Ujú. estoy seguro que hay esta calidez también en la cultura de Venezuela, pero es interesante que has visto como una pequeña diferencia. Sí, y de hecho yo voy bastante seguido a Venezuela. Antes ibas más por trabajo, ya no. Pero, ¿qué ocurre? Cuando voy allá, obviamente sientes que es tu hogar, pero también sientes un sentido de desapego, porque hay cosas que dices, wow, cosas pasaron mientras yo no estaba y ahora tengo que adaptarme de nuevo. Pero también en cuanto a lo de los modales,
sí son personas muy educadas realísticamente en Venezuela y en Trinidad, pero en Trinidad mantenemos más la formalidad cuando tratamos con personas nuevas. En Venezuela somos un poco más cálidos, un poco más coloquiales, estamos un poco más abiertos a ser un poco más informal cuando tratamos. Obviamente somos formales cuando se requiere, pero hay ocasiones en las que en vez de decirte buenos días, señores, buenos días, mi pana, ¿cómo estás, papi? Un placer. Ese tipo de cosas son muy, muy comunes en Venezuela. Daniel, te voy a poner en la silla caliente. Dios mío. ¿Cuál país tiene la mejor comida? Got the covers. Uh, uh, Sin explicación, solamente una respuesta. no me vayan a linchar, pero Trinidad y Tobago. Me ¿Cuál, van a matar. cuál país tiene la mejor cultura? Ah, siguiente pregunta. ¿Cuál país tiene las personas más amables? Pues lo has dicho. Venezuela. Venezuela. Y amo Ah, Trinidad, pero Venezuela sí tiene sentido de, más de calor humano, es que alguien que te va a brindar una ayuda cuando la necesitas. En Trinidad son ah, mis hermanos y hermanas y lo amamos, pero a veces en Trinidad sí somos un poquito muy formales ajá. y no nos metemos en la vida de otras personas, aunque mucha gente diría diferente. ¿Cómo has mantenido la relación? Porque vives acá en Trinidad y Tobago. ¿Cómo has mantenido la relación con tus parientes en Venezuela? ¿Y cómo es esta relación? Es muy buena, de hecho. ¿Qué ocurre? Mis abuelos, por parte de mamá y por parte de papá, son extranjeros todos y muchos de ellos no viven en Venezuela. Ahora bien, mis tías, mis primos, mis hermanos y todos, obviamente nos hemos tenido que ir del país por situaciones que no podemos controlar, pero tratamos de vernos lo más pronto posible, así que siempre nos visitamos, venimos. Tengo familia en los Estados Unidos, en Australia, por toda Europa. Tengo familia en ciertas partes de Asia. O sea, cuando te digo que tengo familia por todo el mundo, es verdad. Ah, y lo que tratamos de hacer es que nos tratamos de ver todos en Venezuela cuando podemos ir. Los parientes que me quedan en Venezuela son muy pocos. De hecho, es una sola tía y una sola persona llegada a mí, un pariente, y trato de hablar con ellos lo más que puedo, les pregunto en cómo está todo, están bien, cómo están las cosas. Y obviamente duele un poquito porque siempre es como que, bueno, no, nunca vamos a tener las reuniones de Navidad como las teníamos todos en casa de mi abuela, nunca vamos a tener las fiestas todos juntos de cumpleaños, de carnaval, pero siempre tenemos ese sentido de unidad, así sea por WhatsApp, cuando nos podemos ver en persona, pero realísticamente es un poco difícil a veces estar en contacto porque aunque las cosas estén bien para tu familia como tal, bien de lo que cabe, siempre sientes ese sentido de que, bueno, es el sitio donde nací, donde me vieron crecer, donde pasé la mayoría de mi vida, y es un poco fuerte pensar que ya no estás ahí y que no puedes estar ahí. Así que es un poco fuerte, pero es bastante bueno la comunicación. De hecho, sí es bastante bueno. Para más contenido, favor de suscribirse.